Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Libros.fm. Este ya hace el número 28. Estamos a 27 de octubre de 2017 y os habla Francisco Rodríguez Criado. Hoy vamos a hablar de la importancia de redactar una buena sinopsis. Nunca habíamos hablado sobre este tema y me pesa un poco porque en los podcasts que grabo para libros.fm o literatura.fm suelo insertar notas o dedicar programas específicos sobre corrección de estilo y hasta el momento nunca había hecho nada sobre la sinopsis, que considero de gran importancia en tu estrategia a la hora de publicar un libro o simplemente de promocionarlo. La sinopsis pues es un resumen breve, se suele asociar a lo que es un libro, pero también hay que tener en cuenta que podría ser también de una película, la sinopsis de una película o incluso de una conferencia, ¿no? Es más que nada sintetizar en pocas palabras, en pocas líneas, lo que ha sido un acontecimiento, podríamos decir cultural, ¿no? Pero aquí lo que más nos interesa, como bien sabéis, es el tema del libro, así que cuando hable a partir de ahora de la sinopsis, pues nos vamos a referir al libro. ¿Y por qué es tan importante redactar una buena sinopsis? Hay que incidir un poco en el adjetivo, en lo de en el adjetivo buena sinopsis, porque en muchos casos lo que se pretende con este resumen, que es alentar al lector para que lea el libro o alentar al agente literario para que se encargue, para establecer una relación comercial con él o con ella, y le ofreces tu libro y le ofreces un resumen para que sepa exactamente de qué material estamos hablando, pues hay algunas sinopsis que son horrorosas, lo voy a decir ya, ¿no? Tanto conceptualmente como gramaticalmente, ¿no? Entonces es muy importante, primero, para que aquellas personas que tengan el libro en la mano, lo normal es que quieran indagar acerca de qué va el libro, ¿no? De qué trata el libro, más allá del título y de la portada y algunas otras claves que se ven fácilmente, ¿no? Pero al fin y al cabo, en definitiva, lo que nos orienta sobre el contenido del libro va a ser este resumen del que estamos hablando, ¿no? Así que por una parte es conveniente contar con una buena sinopsis para que lean tu libro, y por otra parte también es muy conveniente precisamente porque muchas personas van a hablar de él pero ni lo han leído y posiblemente no lo lean. Yo lo sé por experiencia porque he publicado bastantes libros, me han hecho bastantes entrevistas en la radio, en la televisión, para la prensa, y evidentemente me consta que no todas las personas han leído todos los libros, todos mis libros, ni siquiera han leído muchas veces el libro sobre el cual me han entrevistado, ¿no? Entonces ese tipo de personas se tienen que documentar de alguna manera, y una buena sinopsis que resuma en cierto modo el contenido más importante de tu libro, pues les va a ayudar al periodista de turno a desarrollar su entrevista, ¿no? Por eso es muy importante, primero, como digo, para que incite a los lectores a leer el libro, bien sea porque lo cogen en una librería o simplemente consultan el libro en internet, leen la ficha técnica en una tienda online o lo que sea, pues tenéis en cuenta que es el principal gancho. También ya hemos citado antes la portada, la contraportada, es decir, estos son ganchos más visuales, pero lo que ya es el contenido del libro, el que mejor lo resume es una buena sinopsis, ¿no? ¿Y cómo se escribe una buena sinopsis? Bueno, esto es un servicio que yo ofrezco en algunos casos a las personas a quienes les corrijo el libro, aprovechando que ya lo he leído, pues lo tengo fresco y puedo redactar la sinopsis, y en otros casos directamente ellos me lo solicitan porque ya saben que lo van a necesitar. Hay que condensar, elegir exactamente cuáles son los valores del libro, qué es aquello que queremos potenciar
y ofrecérselo al lector en pocas líneas. Pocas líneas que pueden ser medio folio, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Si te extiendes tampoco pasa nada, porque lo bueno de tener una sinopsis bien redactada, bien esquematizada, con todos los valores del libro, etcétera, es que la puedes aumentar o la puedes disminuir en cualquier momento. Porque también para las notas de prensa, es decir, para muchos casos, pues tener ahí lo que es un resumen de tu libro, pues va a venir muy bien. Supongo que habréis visto que en algunos libros las sinopsis son muy breves y en otros se extienden más, ¿no? En realidad parece como que el propio libro te lo pide, que empiezas a redactarla y tienes la sensación de que con lo que has dicho, con pocas líneas suficientes, y en otros casos crees que si no sigues escribiendo te vas a dejar cosas importantes en el tintero que le podrían venir bien al autor a la hora de, digamos, de vender, entre comillas, su libro. La sinopsis, ya se ha dicho, tiene que ser más o menos breve. En algunos casos son muy breves. Tiene que tener contenido relevante. No es el sitio para divagar y para dar vueltas. Si no tienes muy claro lo que vas a escribir en la sinopsis, tienes un gran problema. Porque, digamos, hay que hacer un ejercicio de economía de lenguaje, un poco a la manera de la forma en la que se escriben los microrelatos, que tienes que ir, digamos, al grano y ofrecer al lector aquello que tú consideras más relevante, que puede, digamos, crear un efecto positivo en la persona que lo va a leer. Otra cosa que desde mi punto de vista es positivo es que no se note que es el propio autor quien ha escrito la sinopsis de su libro, porque quizá los escritores tienden o tendemos a hacernos muchos halagos a nosotros mismos, ¿no? Una sinopsis debe vender positivamente un libro, pero no debe caer en maximalismo, en complacencia, en grandilocuencia. Lo tiene que hacer de una forma profesional. Debe ser un muestrario de las virtudes del libro, con un estilo casi neutro, pero sin nada empalagoso, nada halagador, pero que al mismo tiempo cree en la mente del lector la sensación de que ese libro merece la pena, ¿no? Esto hay que hacerlo con un lenguaje depurado, certero y, como digo, con aire de profesionalidad, ¿no? Yo muchas veces en las librerías, por mera curiosidad, leo la sinopsis de los libros para ver cómo están redactadas, no solo para hacerme una idea de lo que es el libro en sí, que a lo mejor no me interesa demasiado, sino para ver cómo la editorial canaliza cómo focaliza el contenido del libro en pocas líneas, ¿no? Si coges un libro de las mejores editoriales que hay en España, pues yo que sé, Anagrama, Debate, Plaza y Janés, en la mayoría de los casos son sinopsis muy buenas, en la mayoría de los casos, ¿no? Están muy bien redactadas, se nota ahí que la persona que la ha escrito tiene cultura, conocimiento de la materia, en este caso la literatura, si se trata de un libro literario, porque también podría ser un libro de recetas de cocina, es decir, que la sinopsis abarca todos los ámbitos, ¿no? Pero ya digo que tiene que estar hecha con profesionalidad y no ofrecer divagaciones que no llevan a ninguna parte. En fin, esto han sido solo unas pinceladas sobre lo que es la sinopsis, que yo, como digo, la considero un elemento importante en la estrategia de un escritor a la hora de promocionar su obra. Es uno de los servicios que yo ofrezco. Algunos se preguntarán, bueno, pero una sinopsis, ¿cuánto puede costar la redacción, no? Yo siempre soy reacio a dar precios genéricos por ejemplo, de las correcciones, porque una corrección me puede llevar mucho tiempo. Las correcciones por lo general te llevan mucho tiempo, pero algunas parece que no vas a acabar nunca, porque hay mucho más que corregir que en otras, ¿no? Entonces no se puede equiparar una corrección a otra simplemente midiendo el número de palabras. Pero en este caso quiero sacar de dudas a las personas que están escuchando este podcast y decir que yo por una sinopsis cobro un precio módico, cobro solo 20 euros
si yo he sido el corrector del libro, si lo he corregido, es decir, si tengo fresca la lectura del libro, si me tengo que empapar un poco, me tengo que documentar y tengo que leer de qué va el libro, etcétera, pues cobro un poquito más, cobro 25 euros por hacer la sinopsis. Una sinopsis que en ningún caso va a pasar de 3/4 de folio, ¿no? Pues estamos hablando de 200, 300 palabras. No más, porque si no ya no sería un resumen. Y como digo, en esa sinopsis, pues lo que trato de reflejar, haciendo economía de lenguaje, cuáles son los valores del libro. Y nada más por hoy. Ahí queda dicho. Os he explicado a grandes rasgos lo que es una sinopsis. Y he aprovechado también, por qué no decirlo, para ofreceros mis servicios como redactor de estos resúmenes. Que por cierto se están poniendo muy de moda. Yo no sé si sabéis que ya hay algunas páginas web que ofrecen servicios simplemente de resúmenes de los libros, ¿no? No lo hacen de forma... No se trata exactamente de una sinopsis, sino que en muchos casos pues se extienden un poquito más, te hablan más de los personajes, te hablan más de la trama, te pueden hablar incluso de la resolución del libro, es decir, de cómo termina el libro, porque parece ser que puede resultar un poco ridículo, pero hay muchas personas a las que les gusta estar al tanto de los libros que se publican para poder mantener tertulias o conversaciones en el trabajo con los amigos, sin necesidad de haber leído el libro, ¿no? Yo perdonad que me ría un poquito, pero es que es así, es pura sociología, pero que me hace un poco de gracia que este tipo de personas lo que más le interese de los libros no sea el libro en sí, sino el placer de comunicarse con personas que presuntamente han leído el libro, o personas que a lo mejor han leído el resumen de ese libro, ¿no? Que yo creo que esto estaría bien para escribir un relato o una novela en el que un grupo de amigos o de tertulianos o de personas que acuden a un club de lectura debaten sobre un libro que ninguno de ellos ha leído. Bueno, pues ahí os dejo esa posibilidad de escritura creativa sobre una ficción, y me despido ya de vosotros, que yo creo que hoy me he enrollado demasiado. Y nada más, os invito a que sigáis escuchando los podcasts literarios de libros.fm y de literatura.fm. Cada uno de ellos tiene su propia web, es decir, www.libros.fm y www.literatura.fm, pero también los podréis encontrar en numerosas plataformas como Podomatic, iVoox, iTunes, Spreaker, etc. Y bueno, os pido que si os gustan estos podcasts, pues le deis a me gusta o los compartáis, etcétera, etcétera. Nada más por ahí, muchas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando.